Bienvenidos a Estudiando la Biblia en 100 días de oración con el pastor Enrique Báez. Hola, te saluda el pastor Enrique Báez. En este día, nuestra reflexión está basada en Marcos capítulo 10, versículo 27, donde leemos: Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En este pasaje, nuestro Salvador no solamente confrontó a sus discípulos, sino que nos confronta a nosotros con la realidad que nosotros somos incapaces de alcanzar la salvación basado en mérito. La obra que Dios realiza va más allá de nuestra comprensión, porque para Dios todo es posible. El texto va a utilizar esta raíz o este verbo dunamis, y en este caso el sustantivo dunatos, para hablar de la impotencia del ser humano contrastada con un Dios que es todopoderoso. En el Nuevo Testamento, el verbo de donde proviene este adjetivo ocurre en más de 200 ocasiones. Y la palabra dunatos, que se utiliza en este versículo, se va a usar más de 100 veces en el Nuevo Testamento. En Marcos 9, 22 y 23 se habla de un padre de un epiléptico que lo trajo a Jesús, pidiéndole que lo sanara. Y el maestro en el versículo 23 le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El adjetivo griego dunatos posee dos sentidos principales en el texto sagrado. Puede referirse a algo como posible. Así va a aparecer en Marcos capítulo 14, versículo 36, cuando Jesús ora en Getsemaní: Abba, todas las cosas son posibles para ti, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. El otro sentido que posee esta palabra es ser capaz, es poderoso, y en ese aspecto se va a utilizar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, versículo 31, donde Jesús pregunta: ¿qué rey, si puede hacer frente a un enemigo, primero no analiza de las posibilidades? Es muy particular que en Lucas 1:49 esta palabra va a describir a Dios como el poderoso, como fue traducida. De esta manera, este término que nosotros en español lo conocemos a través de una palabra que todos hemos escuchado, dinamita, viene de este término griego dunatos, dunamis. Y claro, cuando nosotros recordamos cuando hay una explosión causada por dinamita, entonces todo cambia en el contexto de que hay un antes y un después. De manera similar, esta palabra que se utilizaba para hablar de poder va a implicar transformación, cambio, posibilidades. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículo 30, el texto habla de aquella mujer que tocó el borde del manto de Jesús, y Jesús percibió que de él salió poder, y él de inmediato se detuvo, como conocemos la historia, y preguntó: ¿quién me ha tocado? Esta es la palabra que se va a utilizar en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8, donde se nos afirma que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo fue presentado en el texto sagrado, y el testimonio de los apóstoles es abundante de que en él residió el Espíritu de Dios y realizó grandes milagros con el poder de Dios, como aparece en Hechos capítulo 10, versículo 38. Apreciado amigo, mientras que nosotros no poseemos poder, Dios es todopoderoso.
todo es posible en las manos de Dios. El texto está contrastando nuestra imposibilidad con las posibilidades de Dios. Y es muy interesante que en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 8, la palabra que se tradujo como imposible, el término adúnatos, va a ser utilizada para referirse a un hombre de Listra, el cual era paralítico y el cual estaba imposibilitado, no podía realizar los movimientos por sí mismo. De manera similar, en el libro de Romanos capítulo 15 versículo 1 se va a utilizar esta palabra y se aplica a los que son débiles en la fe, en el aspecto espiritual, son impotentes. Apreciado amigo, solamente en las manos de Jesús nosotros podemos lograr la victoria. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 4:13 va a utilizar este término griego para hablar que todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. La palabra de Dios afirma que Jesucristo fue levantado de la tumba con poder, como es presentado en Romanos capítulo 1, versículo 4. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 30, nos recuerda que cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos, lo hará con gran poder y gloria. Sí, apreciado amigo, aunque nosotros no podemos, en Cristo tú y yo podemos experimentar salvación. El Evangelio nos lo afirma una tras vez. Y el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 16, nos habla de que no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si en este día tú y yo reconocemos nuestra impotencia y nos entregamos totalmente a los pies de Jesús, el poder del Evangelio una vez más obrará en nuestras vidas para darnos la victoria sobre el pecado y sobre la adversidad. Hace años, mi propio hermano, que es médico, y su esposa perdieron una hermosa criatura varios días después de haber nacido. Y a pesar de que esa criatura nació en un hospital cristiano y tenía toda la atención, y a pesar de que mi hermano es médico, ellos no pudieron devolverle la vida a ese ser especial. En el plano de la salvación, no importa la intención que tú y yo podamos tener, pero no podemos obrar y hacer posible la salvación en nuestras vidas. Solo dependiendo de Jesús y entregándonos al que es todopoderoso, nosotros podemos experimentar la salvación en el presente y muy pronto por la eternidad, cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Que Dios te dé la victoria sobre tus temores, que Dios te dé la victoria sobre el pecado, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Que Dios te bendiga. Cuando todo esto pase y el dolor ya no exista, ya no habrá más tristeza ni llanto, solo risa. Cuando todo esto pase y un nuevo hogar tú tengas, se acabarán las penas. Lucha y no te detengas. Es Jesús quien te llevará con amor en sus brazos. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Es Jesús quien lo ha dicho. En la Biblia hay promesas, y si tú te mantienes firme así,
hasta el fin, obtendrás recompensa. Cuando todo esto pase y sientas que no puedes más, recuerda las promesas, no desmayes, no temas. Cuando todo esto pase y un nuevo hogar tú tengas, se acabarán las penas. Lucha y no te detengas. Es Jesús quien te llevará con amor en sus brazos. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Es Jesús quien lo ha dicho. En la Biblia hay promesas, y si tú te mantienes firme hasta el fin, obtendrás recompensa. Es Jesús quien te llevará con amor en sus brazos. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegará.